expectativas de una sociedad que sigue creyendo y sigue confiando en la democracia, Claro. pero que quiere ver resultados también. Y eso es a través de la administración pública que rinde cuentas y que es efectiva. Exacto, creo que tienes ese punto muy importante, es decir, bueno, quizá, porque he escuchado muchos comentarios ahora de personas bueno, salieron y están dispuestos a darle ese beneficio de duda a Jimmy Morales, ¿no? Pero dicen con este tema de los candados, algunos están como dudando ahora porque no está muy claro, Sí, creo yo que sí, ese es el sí. problema, no está muy claro lo que quieren hacer y como tú mencionas, lo que quisieran ver es, bueno, están pidiendo un presupuesto sin algún tipo de candados, ¿cuáles van a ser esos? ¿Cómo se van a discutir? Y como mencionas, muy importante, cómo van a fiscalizar el Así buen es. uso de los recursos. Es lo que quiere la población empezar a ver, Resultados. obviamente. ¿Cómo? Te pregunto, muchos están hablando, bueno, si este gobierno entra y no hay corrupción, porque yo creo que también Navarra se ha puesto demasiado alta y la gente Así es. espera, bueno, cero corrupción, alta fiscalización. ¿Cómo entonces vendría esto a beneficiar el presupuesto, digamos, de la nación, lo que se está discutiendo en cuanto a la pérdida, digamos, que tenemos en gobiernos anteriores Sí. por tema de corrupción? ¿Cómo Bueno, cambiaría ese panorama? bueno, en realidad nosotros hemos hecho un análisis de los espacios, los caminos de la corrupción y básicamente pensamos que hay una probabilidad de pérdida de alrededor de 4.000 millones de quetzales. Es decir, bueno, es el presupuesto, 4 veces el presupuesto del Ministerio Público o cerca del 90% del presupuesto de gobernación. Esto es lo que se aparta Eso para es lo que corrupción, creemos que digamos, o podría irse, podría porque al irse para final la corrupción corrupción. es tan opaca que es difícil medir, tiene muchos caminos. Pero sí vemos en el proyecto de presupuesto que aunque es muy limitado, efectivamente la posibilidad de generar gobernabilidad y una moral fiscal diferente que avanzada a través de este gobierno tendría que ser haciendo más eficiente lo que ya hay, en lo que hay que gastar. Tenemos, por ejemplo, recursos para el Ministerio de Cultura y Deportes que llegan de esos candados, fruto de esos candados automáticos y que se traducen en pelotas, en pachones. Creo Claro. que el próximo gobierno debería de saber que no puede quitar esos candados, pero sí puede hacer un gasto mucho más efectivo. Esas pelotas que son además compradas a algún proveedor conocido, deberían de Y utilizadas traducirse como y para utilizadas campaña con la muchas foto de veces, un ¿verdad? presidente o Para con el propagar. eslogan de un partido político, deberían de traducirse en canchas deportivas, en algo que tenga mayor sustento, que tenga un mayor impacto en la sociedad y que permita ver que efectivamente no todo en lo que se hace en lo público es malo. De hecho, ya en la actualidad el 90% de las inmunizaciones, de la vacunación, proviene del Estado. El 70% de las personas, de los niños y niñas que estudian en el país, estudian en escuelas e institutos públicos. O sea, no todo se hace mal, aunque las noticias muchas veces lo que nos dan son las notas más amargas de la administración pública. Lo que le toca al próximo gobierno es hacer ver que lo público vale la pena y que al final de cuentas, sin lo público, es imposible que una sociedad avance, ¿verdad? Es imposible generar bienestar y desarrollo. Por eso es que elegimos presidente del país, no elegimos al presidente del CACIF. Creo que la sociedad está muy clara que lo público es lo que determina la posibilidad de cohesión, la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Y en ese sentido la tarea es esa, no van a haber más recursos en el corto plazo. De hecho, cualquier idea de reducir el presupuesto es una idea que va en contra de la gobernabilidad. Por ahí hemos escuchado que se reduzca incluso el endeudamiento. Y resulta ser que el 88% de los bonos del Tesoro en este proyecto de presupuesto van para pagar Van para deuda. deuda. Claro. Entonces, reducir el presupuesto es aumentar la ingobernabilidad. Pero ese presupuesto tiene que tener la obligación de los próximos gobernantes de transparencia y de construir un marco institucional que luche contra la corrupción, porque lo que hemos visto en estos meses es que se ha podado la maleza de la corrupción, pero va a volver a crecer si no hacemos los cambios institucionales que son más profundos. Es decir, Si la no se ataca la discusión puede raíz. estar en el proyecto de presupuesto en el corto plazo, pero en lo urgente y lo importante tenemos que discutir una nueva forma de hacer la política fiscal, una forma más transparente, una forma que recaude más recursos y de manera progresiva, en la que no hayan privilegios ni para sectores económicos ni para gremios laborales que exigen pactos colectivos irracionales, ¿verdad? Claro. Y finalmente creo que una política fiscal en donde los ciudadanos seamos parte de esa construcción cotidiana y no creamos que por ir a votar ya cumplimos nuestra tarea de Claro, eso sí es democracia, un ¿verdad? Ese tema es todo un que reto. sigue exactamente y que los guatemaltecos deben de continuar
Jonathan, muchísimas gracias por haber estado Muchas con nosotros gracias a esta ustedes. mañana y habernos explicado un poquito más este panorama del presupuesto y esas complicaciones que podría enfrentar. Muchísimas gracias, entonces, Jonathan, por estar con nosotros. A ustedes en casa también le lanzamos la pregunta desde muy temprano y queremos que siga participando con nosotros. Sí, para eso estamos acá, para comunicarnos a través de esas redes sociales y ahí la vamos a poner en pantalla. El futuro gobierno, dicen, mantiene la intención de retirar candados al presupuesto 2016. ¿Qué opina al respecto? Aquí Jonathan nos decía, bueno, primero hay que conocer a qué candados realmente se refieren y cuál va a ser esa discusión y a dónde se irá a dirigir ese presupuesto. Bueno, nosotros queremos saber de usted, ahí están nuestros hashtags, presupuesto 2016 es el de esta mañana para que usted comparta con nosotros. Y antes de irnos a la pausa, tenemos que compartir con ustedes las noticias más relevantes de este martes y para que usted salga bien informado. Si tiene prisa, aquí están las 5 más importantes. Diputados del Congreso de la República podrían conocer y votar la propuesta de ley de tarjetas de crédito, la cual pretende proteger al consumidor. Entre lo que se discute es tener un tope de intereses y esto es lo que crea polémica. El presidente electo Jimmy Morales descarta separar del cargo a José Ramón Lam, señalado de plagio. Sí, Jimmy Morales descarta separar de su equipo a José Ramón Lam. Lam es acusado de plagio por parte del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. La número 3, el INSIBUME advierte que la lluvia podría permanecer 2 semanas más en territorio guatemalteco, pese a que se ha pronosticado el ingreso de un frente frío para esta semana. Personeros del INSIBUME han indicado que las lluvias continuarán por 2 semanas más. Según los pronósticos, la precipitación podría ser continua en el área de la costa sur, norte y la meseta central. Vamos a la número 4. La FIFA inspecciona esta mañana oficinas de la Federación Alemana. Autoridades están investigando si se pagó para ser anfitrión del Mundial 2006. La Fiscalía inició un procedimiento para investigar la supuesta evasión de impuestos también por un sospechoso pago de 6.7 millones de euros por la adjudicación del Mundial en Alemania en el 2006. La número 5, un accidente de autobús en Nepal deja por lo menos 30 fallecidos y 35 heridos. Al menos 30 personas fallecen al caer por un precipicio en el norte de Nepal. Este autobús que iba abarrotado de pasajeros, algunos de ellos sobre el techo. Un portavoz de la administración local aseguró que al menos 30 cuerpos sin vida fueron recuperados de este autobús accidentado. Uno de ellos, un niño. También 35 heridos han sido trasladados a hospitales del área. Lo que está ocurriendo este martes en Guatemala y alrededor del mundo se lo damos a conocer. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con BLM Revista. Ya volvemos.